Congresistas republicanos de los Estados Unidos alistan la presentación de un proyecto de ley que busca aplicar un impuesto especial de 5% a las remesas de inmigrantes ilegales. Vamos a platicar con Jesús Cervantes, él es director de Estadísticas Económicas y coordinador del Foro de Remesas del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda también Rogelio Varela. Bienvenido, Jesús. Sí. Buenas tardes. De entrada, ¿qué opinión te merece pues esta propuesta que están ahí viendo? A ver, esta es una propuesta de congresistas republicanos que pasa a la Cámara de Representantes y de ser aprobada pasaría al Senado, y lo que plantea es establecer un impuesto del 5% a las remesas enviadas. El 5% es del monto enviado, lo recolectaría lo que se llama el sender provider, que en este caso es la remesadora, y cada trimestre enviaría, entregaría los recursos captados. Este impuesto, si la persona que envía la remesa es ciudadano norteamericano, puede acreditar el impuesto, ¿sí? Y entonces, en el caso de los mexicanos inmigrantes, en principio, si todo esto camina, se aplicaría a los mexicanos que no tienen ciudadanía, y los que no tienen ciudadanía son los indocumentados y los que son residentes permanentes pero no tienen ciudadanía. Las remesas que recibe México provienen fundamentalmente de la población mexicana inmigrante. Si bien es posible que algunas remesas vengan de población nacida en Estados Unidos pero de origen mexicano, eso debe ser infrecuente y poco relevante en el total de las remesas que recibe México. Ahora, por otro lado, las remesas que recibe México provienen fundamentalmente de los mexicanos inmigrantes que trabajan, que están en el mercado laboral. Y eso, las cifras de 2024 indican que el número de trabajadores en promedio en el año mexicanos en los Estados Unidos fue de 7.549.836 trabajadores inmigrantes, y de esos 2.4 millones eran trabajadores mexicanos con ciudadanía, que es el 32% del total, y 5.1 millones eran trabajadores mexicanos sin ciudadanía, que incluía a los indocumentados y a los que tienen residencia documentada pero no son ciudadanos. Entonces, a las remesas que recibe México vienen tanto de los que tienen ciudadanía como de los que no tienen ciudadanía, y los que no tienen ciudadanía en sus envíos sí pagarían el 5% de este impuesto. Esto quiere decir que no aplicaría a todas las remesas que vienen de Estados Unidos, porque se presume que una parte de las remesas provienen de mexicanos inmigrantes que cuentan con ciudadanía. Bueno, las preguntas que uno se puede hacer y que realmente son de fácil respuesta es: ¿cuánto podría impactar ese impuesto en las remesas enviadas a México? ¿Cuánto podría recaudar dicho impuesto, que básicamente serían recursos de trabajadores mexicanos inmigrantes? Y si habría algún impacto significativo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Realmente no hay una respuesta precisa para estas preguntas, pero no, yo creo que no se esperaría que el impacto del impuesto en las remesas fuera muy significativo, ni en las remesas ni en la cuenta corriente. Yo creo que es posible, dadas las condiciones económicas de los trabajadores mexicanos inmigrantes, que pudieran absorber dicho impuesto sin afectar de manera significativa las remesas que envían. Y por otro lado, frecuentemente se exagera el impacto de las remesas en el saldo de la cuenta corriente. La aritmética que mucha gente hace de que las remesas son 3.5 equivalentes a 3.5 puntos del PIB. Y si México tiene un déficit de la cuenta corriente, digamos, de medio punto del PIB, la aritmética que hacen es sumar 3.5 más 0.5, pero económicamente ese es un ejercicio inadecuado. En 2024, México recibió remesas de Estados
por 64.745 millones de dólares, de los que 62.529 vinieron de Estados Unidos. La aritmética también que ha hecho alguna gente de multiplicar los 62.529 millones de dólares por 5%, que da 3.126 millones de dólares, y decir que ese sería el impacto en las remesas y en la cuenta corriente también es incorrecto. Primero, porque una parte de las remesas que recibe México vienen de trabajadores que tienen ciudadanía. Y Sí. segundo, porque yo creo que la población mexicana inmigrante tiene capacidad para absorber dicho impuesto. De los trabajadores indocumentados se han dicho muchas cosas y una de las cosas que se han dicho es que tampoco, que no pagan impuestos, ¿no? Todos Ujú. lo hemos escuchado y en realidad esto como que cambiaría esa percepción en mucho de la población norteamericana y en alguno de los funcionarios de que los mexicanos indocumentados no pagan impuestos. Déjenme decirle algunas cifras sobre cuánto ganan los mexicanos. En 2024, el salario medio anual de un trabajador mexicano inmigrante con ciudadanía fue de 59.132 dólares anuales. Estos son 4.928 dólares mensuales. El de un trabajador mexicano sin ciudadanía fue de 44.972 dólares anuales, o 3.748 dólares mensuales. Si uno divide la masa salarial de los trabajadores mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos en 2024, que fue de 373.726 millones de dólares. Si uno divide las remesas que vinieron de Estados Unidos, los 62.000 millones entre los 373.000 Sí. millones, da 13.7. O sea, en promedio, los mexicanos inmigrantes enviaron el equivalente al 13.7% de su ingreso laboral, pero del 16.7, perdón, 16.7% de su ingreso laboral, pero un año antes habían enviado el 17.9%. O sea, Ujú. ¿qué es lo que yo veo? Es que sí tienen capacidad para absorber el impuesto y dado que en otra de las opciones que se ha planteado es no permitir trabajadores. Estamos teniendo problemas con la comunicación con Jesús Cervantes. Él es el director de Estadística Económica y coordinador del Foro de Remesas en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Darío, interesante lo que comenta estos Me llama la atención lo que ingresos. dice de que los paisanos tendrían el colchón Sí, suficiente para absorber el golpe. El punto es que estamos hablando de documentados, de gente que no claro. tiene en regla los papeles y por más que puedan absorber el golpe pues Pues ahí se va va a a estar, dar. ¿no? El golpe se va a dar. Sí, Jesús, se cortó la comunicación. Nos comentabas que pues el 16.7% de los ingresos de nuestros paisanos es lo que envían en remesas cada año a nuestro país. ¿Se cortó hacia el principio o se cortó hacia el final? Hacia el final, cuando nos comentabas sobre Ok. pues este Hacia el final lo que 16.7%. comentaba eran cuánto ganó en 2024 un trabajador mexicano inmigrante en los Estados Unidos. Y lo que comentaba es que un trabajador mexicano inmigrante que contaba con ciudadanía, y de estos eran el 32% de los trabajadores mexicanos inmigrantes, fue de 4.928 dólares mensuales. El de un trabajador mexicano inmigrante sin ciudadanía fue de 3.748 dólares mensuales. Si uno divide las remesas que México recibió desde Estados Unidos, que fueron 62.529 millones de dólares, entre la masa salarial de los trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, Ujú. que fue de 373.726 millones de dólares, ¿sí? Resulta que el porcentaje del ingreso laboral que enviaron los mexicanos inmigrantes en 2024
fue de 16.7%, pero Ok. un año antes habían enviado el 17.9%. Pues cifras interesantes las que nos Que mencionas. tienen capacidad para absorber el Ok. impuesto sin afectar de manera significativa las remesas que envían y sin que se afecte realmente de manera significativa la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pues Jesús Cervantes González, director de Estadísticas Económicas y coordinador del Foro de Remesas del SEMLA, gracias por acompañarnos esta tarde. Interesantes las cifras y los conceptos que nos compartes esta tarde. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.